Bien, bueno, vamos a tener el privilegio de seguir con nuestra lección número 6 y hoy vamos a cubrir el resto del capítulo 4 del Evangelio de Lucas y el inicio del capítulo 5. Por lo tanto, vamos a intentar entender este comienzo del ministerio de Jesucristo en Galilea de la mejor manera. Lo que vamos a hacer, como siempre, yo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan entender mejor lo que en estos versículos se explica. Infelizmente, yo personalmente hoy no voy a poder responder las preguntas en vivo, pues lo hará Gaby por mí y estoy seguro que lo hará de forma excelente. Así que sin ir más lejos, vamos a dar comienzo en oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por este gran privilegio que nos concedes de exponer tu palabra. Te pido, Señor, que en este estudio del Evangelio de Lucas, que tú nos guíes y que podamos sacar el máximo provecho de estos versículos preciosos. Te pedimos que tú nos ayudes y nos enseñes realmente a entender lo que Lucas con tanto cuidado y bajo inspiración del Espíritu Santo ha puesto por escrito. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, por lo tanto vamos a compartir lo que se puede compartir. Y esto es esta primera parte de Lucas. Así espero que todo se pueda ver bien. Y como siempre voy a proceder de la manera que voy a ir pasaje por pasaje para que no nos arrolle, digamos, la cantidad de información que vamos a tener a continuación. Por lo tanto, yo sugiero que empecemos con la primera parte de lo que vamos a estudiar hoy, que son los versículos 31 em, al 37, del 31 al 37. Dice así, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Bien, bueno, esto es la primera parte de lo que estamos considerando hoy juntos. Y ahora vamos a intentar entender esto. Pero antes de hacerlo, como siempre, me gustaría mostrarles algunas fotos de la zona. Bueno, lo que tenemos aquí es el famoso mar de Galilea. Es un lago de agua dulce en el norte de Israel. Es una foto reciente, simplemente para ubicarnos. Esto sería el sur, esto sería la parte oriental, los así llamados Altos del Golán. Y esto es la parte occidental.
y es un lago de unos 18 kilómetros de largo, unos 12 kilómetros de ancho. Aquí vemos la zona realmente de donde ocurre esa historia, la zona de eh, Cafarnaúm. Kefernaum en hebreo significa el pueblo de Nahum y se refiere al profeta Nahum, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y es posiblemente su lugar de origen. Esto es la famosa sinagoga, em, porque dice el versículo 31, descendió Jesús a Cafarnaúm, bueno, descendió de la parte de arriba que es Nazaret a Cafarnaúm. Y esto es la sinagoga. Son los restos de la sinagoga. Bueno, hicieron algunas mejoras y lo que vemos aquí, esto es del siglo IV después de Cristo y se ha conservado hasta el día de hoy. Bueno, de todos modos, aunque tal vez se hayan hecho algunas mejoras en este edificio, como acabo de decir, pero lo que vemos ahí es prácticamente la sinagoga tal y como estaba cuando Jesús estaba allí enseñando, como dice en el versículo 31. Y hay más cosas. Aquí, esto sería el lugar de la sinagoga y esto debajo, bueno, esto realmente em, ahora es una pequeña capilla, pero debajo del techo de esa capilla se han encontrado los restos arqueológicos de la casa de Pedro. Sí, de ese Pedro que enseguida vamos a hablar porque Cafarnaúm era su lugar, era el lugar donde él vivía. Y ya podemos ver que desde la casa de Pedro, pues hasta la orilla del mar, donde los pescadores solían salir a pescar, pues solamente hay un par de pasos. Aquí tenemos algunos de los muros de las casas antiguas y sin ir más lejos, esto es la zona del vecindario donde vivía Pedro. Hay una muy antigua tradición que identificaba su casa y efectivamente los arqueólogos al final lo han excavado. Es una de las cosas que realmente nos llena de gran alegría. Bien, bueno, Jesús empieza aquí su enseñanza en Capernaum, como acabamos de leer. Y como el texto nos dice claramente, lo que llama la atención es el primer encuentro que él tiene con un hombre poseído. Como dice el versículo 33, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Y lo que este demonio exclama realmente es muy interesante porque él sabe perfectamente a qué ha venido Jesús. Dice, yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y esto realmente nos llama de atención porque nos llama la atención porque nos damos cuenta que los demonios saben perfectamente la tarea de Jesucristo y por qué ha venido y qué es exactamente que era su estatus, el santo de Dios. O sea, ese demonio reconoce claramente que Jesús es el Mesías. Y en ese sentido, tienen un conocimiento más concreto realmente que muchas de las personas que se creen tan inteligentes. Pero por otro lado, no hay que olvidar, a esos demonios no les sirve este conocimiento. ¿Por qué? Santiago nos lo explica en su carta. Ellos saben la verdad y tiemblan. Esto es el problema de saber la verdad, pero sin sacar las consecuencias. Jesucristo no entabla ahí una conversación con este demonio. Vemos aquí claramente
soberanía de Jesús, su poder mesiánico. Y esto es uno de las pruebas de la autenticidad de Jesucristo realmente en su, vamos a llamarlo así, en su ministerio de Mesías, porque él acaba de leerlo en la sinagoga de Nazaret. Vamos a mirarlo otra vez en el capítulo 4. Dice en el versículo 18: me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y los oprimidos son gente como este, que está bajo esas ataduras de Satanás. Por lo tanto, nos damos cuenta de una cosa muy importante. Jesús demuestra aquí su poder mesiánico, nada más que bajar de Capernaum, donde él no ha podido hacer un milagro por la incredulidad de la gente, como hemos visto la última vez. Ahora, ¿con qué nos quedamos en este pasaje que es fácil de entenderlo? Pues nos quedamos con que la autoridad de Jesús se manifiesta en su enseñanza y en sus milagros. Y esto es muy importante. Me gustaría que prestasen em, buena atención, porque lo que esto quiere decir es que Jesucristo no hace sus milagros porque sí, porque tiene ganas de hacerlo. Jesucristo hace sus milagros porque subrayan lo que él predica. Son, para decirlo así, sus credenciales. Y en el caso concreto de la sanación de este hombre endemoniado, lo que hace Jesucristo realmente, él demuestra que ahora ha llegado el momento de la reconquista de este reino que Satanás pretende tener para sí mismo. Lo hemos escuchado la última vez. Satanás le ofrece falsamente a Cristo el poder sobre esas cosas, pero Cristo no ha venido para hacer las paces con el diablo. Cristo ha venido a conquistar. Nos acordamos de ese caballo que sale en el libro de los, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, salió a conquistar, ¿vale? Y esto es lo bueno. Nosotros no hemos venido y no tenemos la tarea de hacer las paces con el reino satánico, sino nosotros tenemos el cometido de conquistar. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Jesús nos ha dado la autoridad de hacerlo. Y esto implica que Cristo tiene y nos ha dado a nosotros esa victoria sobre las fuerzas espirituales del mal. Esto es muy importante, por eso nosotros no tenemos que temer. Hay un segmento de la Iglesia del Señor que siempre están con el tema de los demonios, ¿vale? Y lo que los demonios pueden hacer esto y el otro, y la gente, aunque siempre pretenden echar fuera demonios, pues en realidad ponen de manifiesto una, un temor ante esos demonios. Nosotros no hablamos tanto de ese tema. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que tenemos la victoria, ¿vale? Y lo que Satanás tiene previsto o no, nosotros tenemos que saber que nosotros somos del lado del vencedor. Y esto porque tenemos una autoridad especial y específica. Entonces, él hace estos milagros y sanaciones en Capernaum. La gente allí sí tiene fe, y esto les diferencia de los nazarenos con los cuales Jesucristo convivió durante tanto tiempo. Y esto nos lleva
al siguiente pasaje. Y esto es muy interesante porque ahora Jesús se adentra en una casa la que acabamos de ver en los restos arqueológicos, por lo menos de esa casa. Dice aquí, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Ahora nosotros entendemos por qué esto era tan fácil. Vamos a ir hacia atrás un momento. Entonces la sinagoga, de aquí se sale y bueno, a unos cuantos pasos realmente está la casa de Pedro, ¿vale? Entonces, realmente muy cerca, muy cercana, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por Elia. Entonces, no sabemos exactamente quién rogó. En ese momento no tenemos la impresión que era Simón un gran hombre de fe. Posiblemente eran los familiares, pues más gente que vivió ahí. No se dice en el texto que fue Pedro personalmente, pero ahora aquí empieza realmente un contacto crucial en la historia de la iglesia. Y esto es esta relación especial que nuestro Señor Jesucristo y Pedro juntamente tenían. Dice aquí que él se adentra en la casa y dice en el versículo 39, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose él al instante le servía. No sabemos exactamente qué causó la fiebre, pero en la manera como habla Jesucristo, parece que esto tenía un trasfondo espiritual. Entonces, dice aquí, él reprendió a la fiebre y el que lo certifica es un médico, ¿vale? Es Lucas. Y Lucas obviamente se da cuenta que esto es un procedimiento muy interesante, pues un médico no haría esto. Reprende a la fiebre que es como si se tratase de algo que tuviese entendimiento. Realmente nos damos cuenta que Jesucristo no solamente es el Señor sobre los demonios, también es el Señor sobre las enfermedades. Y es muy interesante lo que viene a continuación. Dice, levantándose ella al instante les servía. O sea, quiere decir que esa mujer, esa suegra de Pedro, es sanada y luego al instante se pone a trabajar en favor de Jesús, los que le acompañan y también los que están allí de su propia familia. Me parece fenomenal porque esto nos habla de la manera como tal vez te ha pasado a ti. O sea, cuando tú conociste a Jesucristo y Él te sanó, bueno, tal vez físicamente, pero seguramente espiritualmente. ¿Y cuál es la reacción que se espera de alguien que vive esto? Pues la reacción es el servicio. Ella al instante se levantó y les servía. Esta es la reacción de una persona que, llena de gratitud, sale adelante y por gratitud sirve al Señor Jesucristo. Qué símil más bonito para la vida de un creyente. Entonces, una vez más, estos milagros, estos señales del reino, son señales del reino de Dios que demuestran la compasión y el poder de Jesús y que es parte de la proclamación del Evangelio del Mesías y de sus apóstoles.
Entonces, esto al inicio, esto era como un rompehielos, para decirlo así. Esto eran las credenciales que demostraban realmente la autenticidad de este mensaje. Entonces, Jesús lo usa aquí, una nueva lección que él demuestra que también es el Señor sobre el cuerpo humano. Él ha venido a sanar, bueno, pero a sanar sobre todo espiritualmente. Por sus llagas fuimos curados, dice el capítulo 53 del profeta Isaías. Y esto habla del pecado. Cuando Jesús sana, él da a entender también de que yo tengo ese poder. De hecho, si pasamos al Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que ahí en Marcos capítulo 2, ¿qué es lo que vemos? Pues ahí Jesús, en una de las primeras cosas, es que le dice a un paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. Le sana y lo vincula con el perdón de los pecados. Y los fariseos dicen, pero ¿quién salvo Dios puede perdonar pecados? Con esto Jesús dice, yo soy Dios. Entonces, Jesús aquí enseña que estos milagros no solo son actos de misericordia, sino también señales que confirman la identidad de Jesús como el Mesías. Esto, lo que Jesús hace, nadie lo ha hecho desde los tiempos del profeta Elías o de Eliseo, que eran precursores. Ni siquiera de Juan el Bautista sabemos de ningún milagro que él hacía. Jesús lo hace y además lo hace de una forma que parece que no le cuesta absolutamente nada. Y eso demuestra que ahora finalmente se han cumplido esas promesas divinas. ¿Qué aprendemos de esto? En un tiempo donde abundan tanto aquellos que ponen tanta énfasis en los milagros, tenemos que resaltar la importancia de los milagros no como actos de poder, sino como señales de la venida del reino. Y esto es lo que Jesús quiere demostrar. Tenemos que esperar el mismo tipo de milagros durante 2000 años de historia de la iglesia y la respuesta es no. De hecho, fíjate en lo siguiente. Nosotros a veces falsamente tenemos la impresión de que la Biblia es un libro lleno de milagros. Ahora, hay tres épocas donde los milagros se concentran. En primer lugar, la salida de Egipto y ese tiempo que Israel anda por el desierto. En segundo lugar, los tiempos de Elías y de Eliseo. Y en tercer lugar, los tiempos del Mesías. Por lo tanto, no es que en toda la época había milagros de una forma uniforme. Lo había en cierto momento cruciales en la historia de la salvación. Y por lo tanto, en cuanto haya pasado el tiempo de Jesucristo, em, que lleva a cabo su ministerio de una forma visible, y el tiempo de los apóstoles, nosotros no tenemos que esperar que esa concentración de milagros siga. Dios puede hacer un milagro cuando Él quiera, pero ese énfasis eh, de querer levantar expectativas, de que la gente espere milagros, esto no es algo que Dios lo tenía previsto. Entonces, esos actos de Jesús reflejan su naturaleza y su misión. Quiere decir, Él es el Mesías. Ahora, seguimos. Al ponerse, dice aquí, el sol, todos
Los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, em, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Es muy interesante, la gente aún no se da cuenta. Los que se dan cuenta quién es el Mesías son los demonios. ¿Vale? Una vez más, estamos con este tema. Y ahora, para terminar el capítulo, tenemos aquí los versículos 24 al 44, em, que nos enseñan un aspecto muy, muy interesante de la vida de Jesucristo. Incluso podríamos decirlo, el equilibrio entre ministerio y oración. Es algo que vemos de forma ejemplar en la vida de nuestro Señor. Bueno, ya te das cuenta que en esos primeros pasos que estamos dando con nuestro Señor Jesucristo, ya estamos aprendiendo un montón de cosas sobre su ministerio. Mira lo que pone en el versículo 24, perdón, 22, 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Es muy interesante que hace Jesucristo en un lugar desierto. Bueno, si lo miras y sales de Cafarnaúm, te diriges hacia el norte, ahí hasta el día de hoy una zona de praderas, muy bonito esa zona con unas vistas preciosas sobre el lago. Y Jesucristo buscaba esa soledad. Con frecuencia, él se salió de las masas y buscaba estar a solas con Dios. Y ahora te voy a decir una cosa muy importante. Estos 2 o 3 versículos que tenemos aquí hablan del misterio, o si quieres, del secreto de su ministerio. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, necesitaba tiempo para consultar con su Padre en el cielo. Y esto de por sí es un mensaje poderoso. ¿Cuántas veces no es así que con nuestro activismo, con nuestro querer hacer, no ponemos ese énfasis sobre el estar a solas con Dios? Un creyente no puede venir desde la actividad y el desenfreno y el ruido del mundo, sino tiene que venir desde la soledad, la tranquilidad y el estar a solas con su Señor. Lo que tú estás en la oración, esto es lo que eres delante de Dios. El tiempo que pases en oración, en preparación, pidiendo fuerzas de arriba y entrenándote en los pasos de tu maestro, esos son los tiempos que deciden sobre tu ministerio. Ahora, la gente busca a Jesús, pero él busca momentos de soledad para orar, lo cual es un patrón recurrente durante su ministerio. Jesús muestra el equilibrio entre el servicio público y la comunión privada particular con Dios, con su Padre, que es un modelo para la vida cristiana. Una vez más, no se puede enfatizar lo suficiente. De allí él sacó sus fuerzas.
no nos viene mal si de vez en cuando buscamos tiempos para estar a solas con Dios, para buscarle en oración, para realmente centrarnos de nuevo en lo que es lo esencial de nuestra vida cristiana y nuestro ministerio. Y aquí tenemos una vez más la importancia de la oración. Orando, sí, uno puede decir, pero Dios ya sabe lo que necesito. De hecho, el Señor Jesucristo mismo lo dice. Pero la oración es abrir tu corazón para buscar a tu Padre en el cielo. Y pues tantas veces que nos quejamos de cosas que nos pasan en este mundo y estamos preocupados, si tuviésemos más tiempo a solas con Dios, nos daríamos cuenta que nunca, ni por un momento, estamos solos. De allí Jesucristo sacó las fuerzas para estos 3 años y medio de ministerio. Por lo tanto, es evidente que enseñanza podemos sacar de esto. La necesidad de oración y de retirarse en la vida ministerial y personal es crucial. Jesús aquí dice en el versículo 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Esto era su tarea, esto tenía que hacer. La gente le quiere detener, quiere que él se quede con ellos, pero para eso Jesús no ha venido. Aquí vemos el egoísmo, como nosotros somos, queremos tenerle para nosotros, pero realmente Jesús ha venido para proclamar el Evangelio a otros también. Y por eso dice el versículo 44, predicaba en las sinagogas de Galilea, o sea, en toda esa zona del norte de Israel es donde Jesucristo predica el Evangelio. Esto nos lleva ahora al capítulo 5 y aquí en estos primeros 11 versículos que vamos a mirar ahora, volvemos a la historia del pescador de Galilea, de Pedro. Es la famosa pesca milagrosa y el llamado a seguir a Jesús. Podríamos llamarlo así, de pescadores de peces a pescadores de hombres, porque esto podría haber sido la biografía de Pedro. El versículo clave de este acontecimiento lo tenemos casi en el último versículo de este párrafo, cuando Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Bueno, una vez más vamos a ubicarnos. Bueno, esto es Cafarnaúm, esto es el norte. Si hubiésemos cogido un día bonito aquí, se podría ver, esos son los altos del Golán, podríamos ver aquí el monte em, em, Hermón. Eso es la ciudad de Betsaida. En esa zona, aquí está Cafarnaúm. Esto es el lugar donde Jesús dio las bienaventuranzas. Aquí en esta zona es Magdala y estos son, esto sería Genezaret, ¿vale? Pequeño pueblo, una llanura. Aquí tenemos hoy una carretera que va por largo. Si hubiésemos podido hacer nuestro viaje a Israel, Dios nos lo ha permitido, pues aquí se puede hacer, se puede andar por la orilla. Es un paseo muy bonito, incluso para llegar a Cafarnaúm. En esa zona aquí a la derecha de la pantalla, que ahora no entra, estaría eh, la ciudad más importante del mar de Galilea, que es Tiberias. Bueno, aquí tenemos, y esto es, han puesto un museo solamente para ese barco. Esto es uno de los barcos em,
que se solían, que los pescadores hace 2000 años solían usar ahí en la zona. Se ha descubierto porque el mar de Galilea, como recibe su, su agua del río Jordán, que viene de los altos del Golán, a veces hay poca agua y a veces el nivel de ese lago puede bajar 10, 15 metros. Y en una de esas épocas de sequía salió ese barco y fue conservado, reconstruido. Bueno, esto es un modelo simplemente. Así hay que imaginarse esos barcos que los pescadores usaron para pescar allí en el mar de Galilea. Estas son imágenes antiguas del inicio del siglo XX, cuando Israel estaba aún em, bajo el reino de los turcos. Y vemos aquí unos beduinos allí que hacen lo que Pedro y sus compañeros han hecho siglos anteriores: remediar las redes, ¿vale? Porque se llenan de suciedad, se rompen, entonces hay que, si no cuidas y si no mantienes tus redes en condiciones, al final vas a tener un problema muy gordo porque se te rompe completamente y ya quedan inservibles. Bueno, aquí es un trozo auténtico de una red de hace más de 2000 años. Podría haber sido una red como la de Pedro. Nos damos cuenta que estos nudos, todo está hecho a mano, ¿vale? Bien, y eso es lo que se pescaba, en lo que hoy también se puede comer ahí en la zona. Hoy se llama el pescado de San Pedro, lógico. Pues esto es el pez más común que hay ahí en el mar de Galilea. Y hasta el día de hoy en cualquier restaurante alrededor del lago, pues tú puedes pedir un plato con un pescado de estos que, bueno, tiene muchos espinos, pero la carne es realmente deliciosa. Ahora, vamos a hablar un poco del contexto histórico. La ubicación, bueno, ya lo podemos ubicar, el mar de Galilea, también llamado el lago de Genesaret, está en el norte de lo que es Israel. Es un lago de aguas dulces. A diferencia del Mar Muerto, más al sur, em, ahí hay vida. Es un lago que tiene muchos peces hasta el día de hoy. Es decisivo también hasta el día de hoy para em, el suministro de agua para todo el país de Israel, porque el 70% del agua potable viene de ese lago. Entonces, en este pasaje que en un momento vamos a leer, hay algunos personajes claves. Conocemos a toda la familia y a algunos empleados de esa pequeña empresa que tenía Pedro, que es Simón Pedro. Bueno, Simón era su nombre judío, Pedro lo recibe después de parte de Jesucristo. Tenemos su hermano Andrés y conocemos a Santiago y Juan, que también eran hermanos. Em, Esto está en relación con el capítulo 4, el que acabamos de terminar. Jesús inicia su ministerio público en Galilea, como hemos visto, con sanidades, con enseñanza. Y ese episodio ahora nos cuenta cómo él llama los primeros discípulos. Por lo tanto, vamos a mirar el escenario. Aconteció, dice el texto, que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Bueno, esto es lo que bien entendemos. Había mucha gente que quería
encontrarse con Jesucristo y él usa una barca como púlpito. Ahora, eso es muy interesante porque, bueno, eso lo puedes entender si ves la zona ahí. Estamos en la parte norte del mar de Galilea y normalmente el viento durante el día viene del lago, ¿vale? Viene del lago hacia la orilla. Entonces, si Jesús se pone en el barco, ¿sí? Por un lado, porque la gente se agolpaba alrededor de él y necesita un poco de espacio, pero también hay mucha gente que le quiere escuchar. Estamos hablando muy probablemente de miles de personas. Entonces, si tú te alejas y te vas a un barco para hablar, y por cierto, no hay que pensar que Jesús estaba ahí de pie, sino estaría sentado, por supuesto. Si tú hablas, en primer lugar, el viento que viene del agua, pues lleva tus palabras hacia la orilla. Y luego viene otra cosa, un fenómeno de la física, de la acústica. Las palabras retumban de la superficie del agua, o sea, es como casi estando en un anfiteatro. De hecho, la gente, como la costa está subiendo, la gente de verdad se pone casi como en un anfiteatro. Entonces, esto era una forma idónea que Jesús podía dedicarse a compartir el Evangelio. Entonces, aprendemos que aquí hay pescadores que están remediando las redes. Obviamente es interesante que uno de ellos, Pedro, por supuesto le reconocía. Estaba escuchando y viendo esas cosas desde lejos. Claro, era el hombre que había curado a su suegra. Sabía perfectamente quién era. Y me imagino que la sangre se le congeló cuando vio Pedro que ese hombre va hacia él y le hace una petición y le dice, pues, ¿puedo usar tu barco para hablar a esa gente? Entonces, los pescadores lavaban sus redes, ya hemos hablado de esto, y esto habla de una cosa que luego sale, ese intento de pescar peces ha sido un fracaso sonado. No había, no habían cogido nada. Y si no has cogido nada y encima tus redes se han ensuciado, tienes que limpiarlos, tienes que remediarlos. Es un trabajo muy frustrante porque ni haciendo todo esto tienes la garantía que esto luego te va a funcionar con el siguiente intento. Y esto obviamente tiene una aplicación para cada uno de nosotros. Jesús se acerca a Pedro en medio de un agotamiento físico y seguramente también psicológico. Estaba el hombre frustrado. Y el hecho de que ese hombre, Jesús, se le acerca, seguramente a la primera habrá añadido a su frustración. Bueno, yo no estoy ahora para esas cosas, él habrá pensado. O sea, es lo que me faltaría. Ahora que encima, pues me complica la vida trayendo toda esa gente para acá. Entonces, dice aquí, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, no solamente esto, sino pues le pidió a Pedro que se aleje de la orilla del mar para enseñar. O sea, le pide incluso su ayuda. Pedro, estoy seguro, a regañadientes, pero claro,
él quería obedecer a Jesús en esto para no quedar mal, hace lo que le pide. Jesús, bueno, habla a la gente y luego viene realmente la bomba. En el versículo 4, cuando él termina, dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Bien, bueno, esto se ha dicho ya en prácticamente cualquier sermón dominical cuando se ha hablado del texto y ustedes lo saben perfectamente. Esto era un consejo de una persona que no sabía de pesca, porque no se podía pescar durante el día. ¿Por qué? Porque durante el día los peces están en el fondo de ese lago, ¿vale? Suben por la noche a la superficie y muchas veces los que están pescando usan antorchas para atraer a los peces para que vengan a la superficie y luego echan las redes. O sea, durante el día no se puede hacer porque esas redes no alcanzaban hasta las profundidades de ese lago. Entonces, em, ¿por qué Pedro, que era un experto, tenía una pequeña empresa de pesca? ¿Por qué obedecería a un carpintero, un albañil? Porque esto se sabía. Un hombre que además sabía de teología, un hombre que hablaba bien, sí, por lo visto también hacía algún milagro, pero de pescar no tiene ni idea, por favor. Me voy a hacer ridículo. Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es muy interesante que Pedro dice esto. Tal vez dice, bueno, si ha podido curar a mi suegra, vete tú a saber, porque Pedro de todos modos había llegado al final de sus recursos y no estaba con ganas de llevarle la contraria a Jesús. Entonces, aquí tenemos la clave, y la clave es obediencia basada en la autoridad de Jesús. A veces va en contra de la lógica humana. Sí, no todo se puede explicar, no todo tiene lógica, pero una cosa está claro, cuando Dios te dice algo hay que obedecer, ¿vale? Cuando Jesús te autoriza, tú tienes autoridad. Y esto es lo que vemos aquí. Si tú lo dices, yo lo haré. Bueno, puede que voy a hacer el ridículo delante de todo el mundo, pero yo confío en ti. Y esto nos enseña una cosa muy bonita, que la fe actúa incluso cuando no hay evidencia visible. Es simplemente porque Jesús lo dice. Esto es suficiente para Pedro y es suficiente también para nosotros. Qué cosa más bonita. Y la cosa sigue. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bueno, lo que ahora está pasando realmente no tiene una explicación humana. Efectivamente, tal y como Jesús lo había dicho, la cosa ocurre. O sea, hasta que de nuevo se rompen las redes, pero consiguen tierrarlo a bordo, también en el otro lado donde estaban los demás. Y esto Pedro lo entiende. Bueno, esto tal vez para una persona que no sabe nada de pesca, bueno, igual no les importa mucho. Pero esto para Pedro era una revelación. Esto jamás se ha hecho en este lago. Quiere decir que este hombre es un fuera de serie. Y, y Pedro em, saca la única conclusión
que se puede sacarlo. Vemos en el versículo 8, viendo esto, Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el pecado? Parece una cosa de pescado, pero no de pecado. Bueno, Jesús obviamente había enseñado una lección muy importante a Pedro y esa lección era, yo soy el Mesías. Y Pedro no era tonto. Pedro lo entiende enseguida. Dice, bueno, el que está delante de mí, este no es un rabino normal. Este no es un carpintero, un albañil, un constructor normal. Pues yo no soy teólogo, pero a mí me da la impresión que finalmente aquí está nuestro Mesías. Y Pedro saca las consecuencias y dice, Señor, tú y yo, nosotros no hacemos buena pareja, ¿sabes? Porque tú eres Dios y yo soy un pecador, no un pescador, un pecador. Entonces reacciona de una forma similar como reaccionó Isaías en su momento en el capítulo 6, versículo 5, cuando dice, aparte de mí, yo soy un hombre de labios impuros, porque la santidad de Jesús revela la indignidad humana. Cuando nos damos cuenta quién es Jesús, nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Y esto nos confronta con nuestra necesidad de gracia, porque realmente delante de ese Dios solamente podemos aparecer con nuestras manos vacías. Dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Temor a Dios. Esto era su reacción. Y esto realmente es algo que nos toca en el fondo de nuestro corazón cuando nos damos cuenta quiénes somos delante de Él. Pero vamos a ver cómo la historia sigue. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esa palabra para Pedro le deja atónito. Esto era un terremoto que en ese momento ocurre en la vida de Pedro. Había sido pecador toda su vida. Y ahora viene ese hombre y todos los moldes, todos los paradigmas de su vida se rompen a pedazos. Primero, en cuanto a sí mismo, yo soy un pecador. Pero Jesús no le rechaza, sino dice, no temas. A partir de ahora serás pescador de hombres, pues vas a cambiar de trabajo. Ahora, la respuesta de él y de sus compañeros radical dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Han dejado atrás una pequeña empresa. Le siguieron. Bueno, no habrán dejado a sus familias sin nada y seguramente allí, bueno, ellos habrán preguntado, pero ¿cuándo volverás y qué vas a hacer? ¿Y qué va a hacer de nosotros? O sea, ponte en esa situación. Y sin embargo, para Pedro y para esos hombres, ese encuentro con el Mesías era de tal importancia que ahora decide interrumpir su vida laboral para dedicarse a entrar en el mejor seminario teológico jamás habido sobre la faz de la tierra, que es estar con Jesucristo. Y esto obviamente nos recuerda al llamado de Isaías. Serás pescador de hombres. Y en Isaías capítulo 6, versículo 8, leemos las siguientes palabras.
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Esto fue el momento Isaías, fue el momento Pedro. Y cuando la palabra del Señor viene a tu vida y a mi vida, pues la reacción es esta. Bueno, vamos a, para terminar, mirar algunos temas teológicos clave aquí en este pasaje. En primer lugar, hemos aprendido un montón sobre la autoridad de Jesús. Tiene autoridad sobre la naturaleza, mejor dicho, sobre la creación, sobre las personas, sobre el pecado y también sobre el pescado. Tiene autoridad sobre todo. Bueno, esto ya de por sí es un mensaje poderoso para cualquiera de nosotros. En segundo lugar, Jesús llama a indignos para propósitos eternos. Wow. Llama a gente como a ti y como a mí, que hemos llegado con las manos vacíos y nos llama para un propósito eterno. Si la gente no entiende a través de nosotros lo que es el Evangelio, no lo van a escuchar de nadie. Esto es nuestro privilegio, un propósito eterno. Y esto habla de un discipulado radical. Seguirle implica abandonar seguridades terrenales. Esto en nuestro tiempo no es fácil. Bueno, tampoco era fácil hace 2000 años, no creas. Pero esto significa a veces el paso por dar. Recordemos Marcos 1:17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Podría ser una palabra para ti. De forma práctica, hace falta obedecer a Jesús incluso cuando no comprendemos. No todo se explica lógicamente. Tenemos que reconocer nuestra indignidad. Eso sí, somos indignos, pero somos indignos rescatados por la gracia del Señor. Y abrazar la misión. Solamente hay una misión para nosotros, ser pescadores de hombres. Y la pregunta final para ti, ¿qué estás dispuesto a dejar para seguir a Cristo? Quiero terminar con una palabra del fundador de la misión con la cual llevamos trabajando desde hace 40 años. Era un hombre, Charles Studd, en inglés, que es conocido sobre todo por una frase que él dijo, que encaja aquí nítidamente. Él dijo en su momento, si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio puede ser demasiado grande para que yo lo haga por él. Tremendas palabras. Pues así llegamos al final de esta lección número 6. La lección creo que a todos nos deja pensativo. Yo espero que lo haga contigo. Lo ha hecho ciertamente conmigo. Y la próxima vez, si Dios quiere, nos veremos de nuevo en vivo y vamos a seguir este paseo con Jesús acompañándole durante su ministerio y creo que realmente va a ser un curso y una lección, unas lecciones que no te van a dejar igual. No por mí, sino por lo que Jesús hará en tu vida. Que Dios te bendiga. Y vamos a terminar en oración. Señor, gracias te damos por todas las cosas que hemos visto y te pedimos que tú bendigas ese tiempo, que sea para nosotros de gran bendición poder aprender de ti. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Muchas bendiciones.